Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar continuidad a los análisis correspondientes a los problemas contemporáneos y sociopolíticos de nuestro país que inciden en este 2022. Como recordaremos, estamos en una situación en las postrimeras de lo que se puede llamar el ejercicio o los ejercicios de participación ciudadana, como es el caso de la consulta popular del 1 de agosto en el ámbito federal. Eso no quiere decir que en los ámbitos municipales, estatales, a través de los OPLES, los organismos públicos locales electorales, ya estén funcionando estos mecanismos de participación ciudadana. Pero también recordemos que en aras de esta democracia directa, pues también existen las consultas federales, como es el caso que la que ocurrió el 1 de agosto del año pasado, y con esta nueva que es el 10 de abril del presente año 2022, y a la cual nos referimos a la figura de revocación del mandato. Como ustedes saben, la figura de revocación del mandato es una figura nueva, la cual existe recientemente en la Constitución. Existe la llamada Ley Federal de Revocación del Mandato, la cual permite someter a escrutinio público mediante la figura de un plebiscito para que el titular del Ejecutivo, pues bajo la pregunta de que permanezca o se vaya, en esto que le llaman en las democracias abiertas o directas, la pérdida de confianza. Y bueno, ante ese esquema pues se le consulta a la ciudadanía y la ciudadanía decide o no. La consulta de la revocación del mandato, el primer estado que lo contemplaba fue Yucatán. En 1938 contemplaba la figura de revocación de mandato, así lo establecía la Constitución Política de Yucatán, el cual decía que aplicaba para casos de gobernador de Yucatán y de diputados locales. Sin embargo, se tiene conocimiento que nunca se usó. Hubieron 3 reformas al respecto. Se pedía que tuviera la participación, sí, del 50%, del 65% de participación ciudadana, lo cual nunca hubo una figura como tal que se ejerciera en este esquema de revocación del mandato. Y se requería igual, ¿no? El 66%, 65-66%, las 2/3 partes, en este caso, del Congreso del Estado de Yucatán, que para efectos pudiera ser aprobado. Entonces, establecía ese mecanismo de participación que nunca se utilizó. Recordemos que pues Yucatán ha sido pionero en estos ejercicios de participación ciudadana, y pues también es así que lo contemplaba la Constitución Política en el 38. eh, y bueno, la postre se eliminó. También ha sido partícipe de ejercicios de consulta ciudadana. Son plebiscitos, como es el caso de Chapap, el más reciente, que se utilizó que se sometió a plebiscitos si se mantenía un edificio público o no que el ayuntamiento proponía realizar. Entonces, bueno, como ustedes saben, en el contexto federal hoy es un tema muy importante. Me refiero a la revocación del mandato. Otro tema que llama la atención y valdría la pena explorar un poco más es la situación que se vive hoy en día en la Cámara de Diputados. Me refiero al Parlamento abierto. Es una figura que está establecida en la Constitución desde la legislatura pasada, el cual pues permite someter a consulta, pero ya no una consulta más abierta, sino solamente para expertos que quieran opinar respecto a lo que hoy se llama la figura de la contrarreforma energética, lo cual ha propiciado pues distintas opiniones a favor, en contra. Se sigue en la picota pública la rectoría del Estado en el ejercicio de las funciones que correspondan, acotar los intereses de los particulares que ya explotan, empresas que ya explotan pues el tema de la energía eólica. Y bueno, a final de cuentas creo que más allá de pensar en las fibias, en las fobias, perdón, y en las filias, creo que lo interesante es entender que como usuarios de un sistema
energético, pues lo que nos interesa es que sea la energía mucho más barata, ¿no? Eso creo que es muy importante entenderlo. Y bueno, temas como trae la revista Proceso de esta semana, el cual pues analiza la situación y el estatus que puede presentar esta demanda que presentó el gobierno de México en los Estados Unidos por el tema de las armas que de contrabando pasaron durante el sexenio de Calderón Peña Nieto, en la llamada Operación Rápido y Furioso que inicia en ese periodo. Y bueno, creo que se utilizaron bajo ese argumento, según lo establece el gobierno de nuestro país, el actual gobierno, para crimen organizado, ¿no? Así está detectado y oficialmente está establecido, ¿no? Millones y millones de armas que soltaron, es una demanda que presenta el gobierno de México para las empresas, ¿no?, que fabrican armas, ¿no? Entonces creo que eso es interesante entender esta óptica. Y bueno, ese es el entorno sociopolítico. Por allá también está el tema de Banamex, la, la venta de este Banco Nacional de México, el cual pues después de la devaluación del 94-95, pues bueno, vino la situación de crisis y muchos bancos transnacionales pues compraron los bancos mexicanos, ¿no? Hoy en día deciden ya venderlo, tienen muchos activos y activos, como se ha mencionado, de la parte cultural. Entonces por ahí está un tema interesante en cuanto a los más allá de los servicios financieros. Creo que el tema ahí es el patrimonio cultural de México en manos de particulares. Pero bueno, sobre todo el tema es qué va a pasar con él, ¿no? Y bueno, más allá de estos temas sigue el tema pendiente de la pandemia, el cual pues no sé si nos vaticina escenarios todavía complejos en propiciar y entender cómo se va a desarrollar. Sigue un tema latente en el cual pues los niños que son menos de 15 años, adolescentes a niños, no han sido vacunados. Entonces eso también genera pues una situación de riesgo, de incertidumbre, sobre todo en ese proceso de la educación, ¿no? El que regrese a clases, ¿no? El que las escuelas puedan estar abiertas o que permanezcan abiertas en situación pandémica, ¿no? Entonces creo que también es un elemento pues de entender e interpretarse, ¿no?, para la configuración del espectro del ejercicio de la educación pública, ¿no? La situación de riesgo que ocurre, más allá de pensar de un sistema digital que pues en algunos casos aplica y aplica muy bien, independientemente de la situación socioemocional del infante, que no es lo mismo pensar de un adulto o un adolescente, pero también hay que contemplar los contextos socioeconómicos, pues el caso del internet, en lugares donde pues, se conectan con los datos del teléfono celular y pues no es lo mismo, desde luego que no es lo mismo en una situación como la que se vive en esta siguiente oleada de la pandemia, ¿no? Entonces hay una actividad de aprendizaje que les pido revisen, acoten muy bien, que está marcada con tiempos y fechas, envíen al correo electrónico que corresponde. Y bueno, aquellas personas que sigan interesadas en estas cápsulas de análisis de cátedra que estamos presentando, les pido que puedan darle seguimiento a estos temas en este canal de YouTube. Soy Fernando Pacheco Bailón, muy buenas tardes, que se la pasen muy bien, pero sobre todo que se sigan cuidando. Hasta luego.